Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Ruth capítulo 3. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores y poder enmendarlos, poder corregirlos, Padre. Poder hacer las cosas en la manera que tú deseas que las hagamos. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdónanos, Padre amado, y guíanos con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación de Ruth capítulo 3. Entonces había pasado un tiempo en que Ruth estaba trabajando en la plantación de Boaz, ¿verdad? Donde tenían cebada. Un día Noemí le dijo a Ruth: creo que ya es tiempo que trate de encontrar un marido para ti, le dice. Y estaba pensando en Boaz, ya que él ha sido un hombre tan bondadoso y es mi pariente más cercano. Entonces Ruth le dijo: está bien, que sea como tú desees, ¿verdad? Entonces Ruth le dijo que esa noche eh, ella se bañara, se pusiera un perfume y un vestido lindo y se acueste a los pies de donde se iba a dormir Boaz. Le dijo. Ruth hizo exactamente lo que Ruth le dijo. Siguió las instrucciones de su suegra. Boaz terminó de comer, se retiró para recostarse sobre un montón de paja y se puso a dormir. Ruth se acercó, levantó la manta que le cubría los pies y se acostó ahí. No es que se haya acostado al lado de él, sino a sus pies. Y todo tiene una razón y un motivo. ¿Qué llevó a hacer esto? Para empezar, Ruth estaba haciendo lo que su suegra le había pedido. Entonces ella solo estaba cumpliendo los deseos de su suegra. Porque de esta manera era la única manera que podía Boaz casarse con ella, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Boaz? Porque es importante que sepamos para entender un poco la situación. Entonces a la medianoche Boaz se despertó y sintió que había alguien a sus pies, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿quién eres? Y le dijo Ruth: soy yo, Señor, soy Ruth. Hazme tu esposa, le dijo, conforme a la ley de Dios, porque tú eres mi pariente más cercano. ¿La ley de quién estaban siguiendo? La ley de Dios, la ley de Jehová, era la ley de él, que si el pariente, el esposo de la chica muere, ella tiene el derecho de casarse con el pariente más cercano. En este caso, el pariente más cercano era Boaz. Entonces, como Noemí era su suegra, simplemente estaban reclamando el derecho que ella tenía. Y por eso lo hizo, pero de esta manera, ¿verdad? ¿Y fue algo que desagradó a Boaz? No, porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo era lo justo, reclamar el derecho que ella tenía de casarse con el pariente más cercano. Por eso que ella misma dice: hazme tu esposa conforme a la ley de Dios, ¿verdad? Como Jehová lo había dicho. ¿Cómo reaccionó Boaz? Pues él le dijo: Dios te bendiga, hija mía. La bendijo. La bendijo y le dijo: porque has sido ahora más bondadosa con Noemí. ¿Por qué? Porque ella no decidió buscar a otra persona o otro joven para poder casarse, sino decidió seguir lo que Noemí le había dicho, ¿verdad? Y seguir los pasos que Dios había dicho, lo que Jehová, la ley que Jehová había dado. Le dice: porque ha sido más bondadosa con Noemí ahora que antes.
Naturalmente, debías haber preferido a un hombre más joven, obviamente porque ella era una chica joven, aun cuando hubiera sido más pobre, pero has puesto a un lado tus deseos personales para dar a Noemí un heredero casándote conmigo. ¿Por qué? Porque al casarse eh, Ruth con Boaz, el primer hijo se tendría el nombre del esposo de ella, para que así siga su herencia. Entonces, eso es lo que pasaba y ella estaba reclamando algo que era justo en ese momento. No estaba reclamando algo que no era, pero lo estaba haciendo en una forma bastante humilde, ¿verdad? Y eso es algo que agradó mucho a Boaz. Y también vio en ella que era una mujer muy virtuosa, muy bondadosa, que dejó de lado sus propios deseos como mujer joven y puso primero los deseos de su suegra, ¿verdad? Porque así su suegra iba a tener herederos a través de ella. Entonces, ¿cómo esto es que funciona un poco? Vamos a explicarlo ahorita. Entonces le dijo él, no te preocupes, hija mía, yo me encargaré de los detalles, porque todos sabemos que eres una mujer virtuosa. Solo hay un problema. Es verdad que soy tu pariente más cercano, pero hay alguien que está más estrechamente emparentado contigo. Al parecer, había un pariente mucho más cercano que Boaz y que Boaz lo conocía. Entonces le dijo, yo voy a hablar con él y si él quiere casarse contigo, pues que así sea, porque así cumplirá con su deber. Pero si él no se casa contigo, yo por Jehová lo haré. Acuéstate aquí hasta la mañana, ¿verdad? Porque ya era de noche, era más de la medianoche, entonces todo estaba oscuro. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y luego se levantaron los dos. Él dice, antes que aclarara, se levantó porque él le había dicho que nadie se entere de lo que había una mujer en la era. Ahora, ¿por qué él le dijo eso? Obviamente no porque ellos hicieran algo malo o porque lo que estaba pasando era algo malo, sino porque tenían temor de las habladurías. Como sabemos, la gente muchas veces habla sin saber y sin conocer, simplemente por lo que ve, ya cree que lo sabe todo y habla. Entonces, para evitar las habladurías de otras personas o que vayan a decir cosas que no son, por cuidar también a ella, ¿verdad? Entonces, hasta el final, él se mostró ser un caballero y hacer las cosas como Dios las había dicho. Él sabía que había un pariente más cercano y lo fue a buscar. Pero antes de eso, él le dijo, dame tu mano, y midió unos 20 litros de cebada en el manto para que la llevara como un regalo a su suegra. Y se lo puso ella a la espalda. Entonces dice, hay muchas preguntas acá. Primero, ¿por qué se levantaron Ruth y Boaz antes del amanecer? Como les dije, no es porque hicieran algo malo, sino para no levantar pie a rumores, porque la gente, como digo, es muy liviana para hablar. Ahora, ¿por qué Ruth? Bueno, dice, ¿por qué fue un significado que Boaz le diera a Ruth estas 6 medidas de cebada? ¿Qué significaba darle este regalo? Pues esta acción quizás diera a entender que estas medidas de cebada fue lo que todo el peso de Ruth podía llevar en la cabeza, ¿verdad? Bueno, lo que dice acá es que esta acción quizás diera a entender que tal como 6 días de trabajo le seguía uno de descanso, el día de descanso de Ruth estaba cerca. Entonces Boaz se encargaría de que ella tuviera un lugar de descanso en la casa de su esposo. También es posible que 6 medidas de cebada fuera lo que el peso que Ruth podía llevar en la cabeza, como les dije anteriormente. Entonces, dice acá,
¿De qué forma podía un recomprador arruinar su herencia al hacer la compra? Como sabemos, esta era la herencia, se puede decir, de Noemí, ¿verdad? Para empezar, si la persona que había caído en la indigencia había vendido su herencia de tierra, el recomprador tenía que adquirir el terreno a un precio estipulado de acuerdo con el número de años que faltaban hasta el jubileo. Hacer esto reduciría el valor de su propio matrimonio. Además, en el caso de Ruth, si le nacía un hijo, sería él quien heredaría el campo, no los parientes cercanos del recomprador. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Pero acá hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Primero, que Ruth no hizo las cosas como a ella mejor le pareció, sino siguió lo que su suegra le indicaba y su suegra se basaba en las leyes de Jehová. Segundo, Ruth mostró bastante humildad y amor hacia su suegra para que su suegra pueda seguir teniendo herederos a través de ella, porque se iba a casar con alguien de su linaje, ¿verdad? Con alguien de sus personas cercanas, de sus familiares. Luego Boaz se iba a encargar de ver si esta persona se iba a casar con él o no. Si no quería casarse con Ruth, pues él dijo que él lo iba a hacer. ¿Qué le dijo Ruth? Ruth llegó a la casa de Noemí, le contó absolutamente todo lo que había pasado y Ruth le dijo, no hay que hacer nada más. Boaz no descansará hasta haber resuelto este asunto. Él lo arreglará todo hoy mismo. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, lo importante que es poner a Dios sobre todas las cosas. Hacer las cosas no a nuestra manera, ni tomando en cuenta nuestros propios deseos, sino poniendo a Dios primero por sobre todas las cosas. Recuerden que la vida de Ruth cambió en el momento que ella decidió servir al único Dios verdadero. Y así lo hizo. Desde ahí su vida empezó a cambiar, porque nada era por casualidad, porque nada es casual. Todo tenía una razón y un propósito. Desde el momento que ella fue a recolectar cebada a las tierras de Boaz. Esto nos enseña a nosotros que en cualquier circunstancia en la que estemos, siempre debemos poner a Dios por sobre todas las cosas y hacer su voluntad por sobre todas las cosas. No lo que nosotros creamos conveniente, no lo que nos parece conveniente, sino hacer la voluntad de nuestro Padre, que sabemos que es amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque no hay nada más importante que Él. Y segundo, demostrar el amor a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esos dos leyes que nos mostró Jesús, es la recopilación de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en todo momento. No usemos para cualquier decisión, sea simple, pequeña o muy complicada, no tomemos en cuenta nuestros propios deseos o pensamientos o lo que el mundo nos dice, sino qué es lo que Dios nos aconseja, qué es lo que nuestro Padre nos dice que debemos hacer, qué es lo que Jesús nos mostró que debemos actuar. Y es así como debemos hacer, ponerlo a Él primero y hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga, amigos, y si hay algo que quisieran agregar o preguntar, por favor no duden en hacerlo. De esa manera vamos a poder crecer sobre una fe sólida y fuerte. Hasta luego. Que Dios los bendiga.